Antes de comenzar vamos a definir brevemente lo que es profundidad de campo. La profundidad de campo es el segmento de un encuadre que está enfocado perfectamente. En este caso vamos a trabajar como un primer plano esta fuente y vamos a ver que la profundidad de campo, sobre todo trabajando con diafragmas abiertos, va a ser muy corta, es decir, que solamente un pequeño tramo de la fuente hacia adelante y hacia atrás va a estar enfocado. Lo demás, lo que está al fondo y lo que estuviera hacia más cercano a la cámara, se va a ver borroso, y esto es porque está fuera del rango de profundidad de campo. Vamos a hacer una prueba primero con un lente gran angular. Vamos a hacer 4 pruebas. Primero, un lente gran angular con diafragma totalmente abierto, después con el diafragma totalmente cerrado, y después vamos a hacer otro encuadre con un lente telefoto, el mismo lente, nada más colocado en 85 milímetros, y también vamos a hacer los 2 tiros, el diafragma más abierto y el diafragma más cerrado, para ver las diferencias. Entonces, en este caso, monté aquí mi cámara en un tripié. Cuando este lente lo tengo en 17 milímetros, que es la distancia focal más abierta, lo más gran angular que se puede hacer este lente, me da una apertura de f4.0. Entonces, si yo aquí mido mi luz, el exposímetro de mi cámara me indica que necesito una velocidad de un 160º de segundo. Ahorita vamos a trabajar todo con ISO 100 y vamos a mantener apagado el estabilizador de imagen del lente. Entonces, hay una variable que es importante, que es el foco donde estemos enfocando. Si estamos enfocando en el primer plano, o en el último plano, o en un plano del medio más o menos. Entonces, en este caso, puse mi enfoque manual. Estoy enfocando pues justo donde empieza la fuente, y cuando cambie la velocidad y el diafragma, la distancia se va a quedar exactamente igual, que en este caso está, aquí en la escala me indica que está a 1.5 metros, quizá un poquitito menos de 1.5 metros. La voy a dejar ahí fija, y esta distancia, por lo menos cuando tiremos con 17 milímetros, va a ser constante. Entonces, en este caso voy a tirar con el modo de vista en vivo para poder hacer mi encuadre más cómodo, y vamos a tirar esta fotografía. Con un 160º de segundo vamos a poder ver las gotas de agua que caen ligeramente congeladas, ya que es una velocidad relativamente alta. Entonces ya tenemos esta imagen. Podemos ver el fondo, el último plano, el final del edificio, ligeramente desenfocado. Ahora vamos a cerrar totalmente el diafragma. Nos vamos a ir. Este lente, estando totalmente abierto, me permite un diafragma de f22, diafragma más cerrado de f22, y aquí mi exposímetro me indica que la velocidad tendría que ser de 1/6 de segundo. Tomamos la fotografía, el foco se quedó exactamente en el mismo punto, y vemos aquí 2 cosas. Primero, que al bajar la velocidad tenemos mucho más movimiento en el agua, y lo más importante es que todo está en perfecto foco, desde el primer plano hasta el último plano, el final del edificio, incluso lo que hay más atrás hasta el infinito. Vamos a hacer ahora otro encuadre un poco más cerrado. También me alejé un poco de la fuente, subí un poquito el ángulo de la cámara, y estoy utilizando el lente en telefoto. Es un lente de 85 milímetros,
Si lo multiplicamos por el factor de conversión de la cámara, que es 1.6, es el equivalente a un lente de 136 milímetros. Entonces voy a hacer las mismas dos fotografías, una con el diafragma totalmente cerrado y vamos a empezar con el diafragma totalmente abierto. Cuando pongo el lente en 85 milímetros, la apertura, el diafragma más abierto que puedo manejar es f5.6. Entonces aquí, según el exposímetro de mi cámara, ahí está la aguja electrónica, ahí está el centro, me dice que necesito una velocidad de un 125avo de segundo. Entonces vamos a tirar esta foto. El enfoque lo hice previamente, enfoqué en modo manual, justo donde empieza la fuente, en la base de la fuente, y dejé el enfoque en modo manual para que no se mueva de una foto a otra, para que quede el punto exactamente en donde mismo. Entonces ya está realizado el enfoque y vamos a disparar. Podemos apreciar, está ligeramente sobreexpuesta, voy a cerrar un tercio de paso, eso está mejor, y estamos viendo la foto en pantalla. Podemos apreciar que la fuente, el agua, está bien enfocada, no está congelada totalmente, por la velocidad no es suficientemente alta, un 160 de segundo, pero lo que sí podemos apreciar, la intención era que observáramos el fondo, cómo se ve muy desenfocado, se ve muy borroso. Eso es porque tenemos un diafragma muy abierto y la profundidad de campo es muy pequeña. Vamos a ver ahora cómo se ve con el diafragma totalmente cerrado. Vamos a manejar nuestra cámara en f32, que es el diafragma más cerrado que me permite este lente cuando lo trabajo en 85 milímetros. Entonces voy a bajar bastante la velocidad hasta que el exposímetro me indica que la exposición adecuada está en un cuarto de segundo. Tomamos la fotografía, revisamos la imagen y podemos apreciar que todo el fondo está mucho más definido, la fuente también está bien definida. Lo que no está definido es el agua que está saliendo de la fuente, y esto es debido a que la velocidad, como la tuvimos que bajar para compensar por el diafragma cerrado, nos fuimos hasta un cuarto de segundo. Entonces por eso sale movimiento en el agua. Vamos a ver un último ejemplo. Mucha gente tiene la idea de que un lente telefoto tiene muy poca profundidad de campo, es decir, que todo el fondo siempre nos va a salir desenfocado, y también la gente tiene la idea de que con un lente gran angular siempre nos va a salir todo totalmente enfocado. Entonces en el primer ejemplo que vimos utilicé un lente gran angular, estuvimos fotografiando esa fuente muy de cerca y alcanzamos a apreciar que con f4.0 teníamos un poquito de desenfoque en el fondo, es decir, que había poca profundidad de campo a pesar de que era un lente gran angular. Vamos a utilizar ahora un encuadre similar, no es tan parecido como me hubiera gustado. Tenemos aquí un poste que nos estorba un poquito para hacer el encuadre más parecido, pero bueno, la idea es tomar la misma fuente que abarque más o menos el mismo espacio en el cuadro que abarcó en la primera fotografía, y vamos a ver qué tanta profundidad tenemos con un diafragma abierto y con un diafragma totalmente cerrado. Entonces tenemos el lente en 85 milímetros, el diafragma más abierto es 5.6 según el exposímetro de mi cámara. Tenemos que tener un 125avo de segundo. Dispara, me quedo un poquito sobreexpuesta, vamos a tirar con un 160avo de segundo. Está mejor el enfoque, ya lo había realizado previamente, están
en enfoque manual para que no me cambie entre un diafragma y otro. Y podemos analizar en esta foto que tenemos el fondo, el primer plano bien enfocado y el fondo lo tenemos un poco desenfocado porque estamos trabajando con un diafragma muy abierto. Vamos a cerrarlo ahora totalmente. Nos vamos a ir hasta f32 y el exposímetro de mi cámara me dice que 1/4 de segundo debe ser la exposición adecuada. Entonces no, me está sobreexponiendo ligeramente. Voy a cerrar 1/3, voy a hacer 1/3 más rápida la velocidad para que no se sobreexponga el agua y ahí está mejor. Entonces podemos apreciar en la foto que estamos viendo en pantalla que tenemos la fuente perfectamente en foco y el fondo, los edificios que están pues totalmente hasta atrás, no diría que hasta el infinito, pero bueno, relativamente para el lente sí están en un plano totalmente hasta atrás. Tenemos perfecto foco. La situación aquí con esta fotografía cambia. Podemos ver el agua borrosa nuevamente porque tuvimos que bajar la velocidad, nos fuimos hasta 1/5 de segundo. Entonces aquí estamos viendo que lo que importa es el diafragma para la profundidad de campo, que un lente telefoto nos puede dar la misma profundidad de campo que un lente gran angular para el mismo encuadre.